Sica, muy bien. Lima, Trujillo, muy bien. Ayacucho, Puno. ¿De qué parte más? Más allá, Tacna, Oquegua, Madre de Dios. Ahí tengo Tacna, Huamachuco. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Sofía? ¿Cómo está Joseph? Bienvenidos. Hoy día vamos a hacer la segunda sesión de esta diplomado, que es el ISO 27001-2022 en seguridad de la información y ciberseguridad. Quisiera saber si se ve. ¿Se ve, por favor? ¿Sí? Sí, ingeniera, sí se ve. ¿Sí? Ok, listo. Listo. Muy bien. Hoy vamos a tocar la segunda sesión, que es liderazgo, planificación y gestión de riesgos. Aquí vamos a ver lo que ya viene de la parte del contexto organizacional que vimos en la sesión 1, que vimos el día miércoles. Vamos a seguir hasta llegar a la sesión 6, que es el rol de implementador de líder y preparación para su certificación, si desean obtenerla, ¿no? Claro, hay que estudiar un poco más. Pero al obtenerla, caramba, muy bien, es una buena para su CV, su currículum. Y aparte, eh, no solo para usted, sino para su empresa. Como lo mencioné un instante en la primera sesión, no es solo tener el certificado, sino ustedes lo pueden implementar en sus organizaciones, en sus empresas pequeñas, grandes o medianas. Ustedes lo pueden implementar. Eh, no sé si tengo las rutas. Si no está aquí, en la próxima sesión les voy a dar algunos links para que puedan bajar todo el contenido y ustedes puedan ver que sí se puede implementar. Y comienzo con mi pregunta, que me gustaría estar ahí, lo vamos a ver en la sesión y lo vamos a desarrollar ahí. ¿Los riesgos pueden convertirse en oportunidades? ¿Se pueden convertir? Hoy lo vamos a ver. Unos dirán sí, otros dirán no. Vamos a ver. En esta sesión 2 vamos a ver el rol de la alta dirección y responsabilidades al momento de ser un CGSI, la política de seguridad de la información, esa planificación del SSI basada en riesgos y la identificación de análisis y tratamiento de estos riesgos. Van a ver que vamos a usar este 27005 y vamos también a usar un ISO 31000 que nos va a permitir llevar esta gestión de riesgos para nuestra organización, por supuesto. Entonces vamos a ver primero el rol de la alta dirección y responsabilidades. Este rol de la alta dirección es responsable de ¿qué? De garantizar que el CGE-SI o el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se integre en los procesos organizacionales y disponga de los recursos necesarios. ¿Sí me están viendo? Sí, sí me ven. De los recursos necesarios, disculpe. Y estas responsabilidades principales, ¿qué se va a ver aquí? Establecer dirección estratégica y alineación del SGCI al negocio, asegurar la disponibilidad de recursos, tanto humanos, tecnológicos y financieros, promover esa cultura de seguridad en toda la organización, aprobar la política de seguridad y los roles que cada participante de ese comité va a participar en el SGCI y revisar el desempeño, ¿no? Periódicamente de este sistema de gestión. Ahora, unos ejemplos que voy a dar, lo que pide siempre la alta gerencia, y tiene toda la razón de pedirlo porque es su empresa, y hay competidores también que tienen también o tratan de tener su SGCI. La gerencia aprueba inversiones de herramientas 100. Les hablamos de herramientas de gestión de eventos de información de seguridad, o los EDR. Hablamos de detección y respuestas de puntos finales, o los Endpoint Detection and Response, que uno lo conoce más en inglés. La gerencia solicita reportes trimestrales de incidentes de seguridad.
La gerencia exige los proyectos que incluyan una evaluación de riesgos. Eso está viendo la gerencia, pero es el EDR. Hablamos de 100. Ahora vamos al EDR. ¿Cuál es su importancia del EDR? Voy a compartir en un momento. Sacar el dato de aquí. Y voy aquí. Muy bien, voy a EDR. Primero voy a ponerlo aquí. Después compartirlo. Y después lo puedo ver. EDR, ahora voy a compartir. ¿Lo ven, por favor? ¿Se ve, Denise? Sí, sí, ingeniero. ¿Sí se ve? Ok, listo. Lo voy a ampliar. ¿Lo escuchan también, Denise? ¿Sí lo escuchas? No, no se escucha. No se escucha. Ajá. Ese es lo que está pasando. Tengo que compartirlo. Deja de compartir acá. Y no se escucha aquí. Ajá. Entonces, esto va a ser así. Lo tengo acá. Ajá, acá está. Lo comparto. Compartir. Listo. Ahora sí voy a entrar acá. Está ahí. Voy a dejar aquí. Buen día. ¿Me escucha, Si por bien favor? es cierto, Sí, ahora sí se escucha. Ok, gracias. buen día. Si bien es cierto que las técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes están siendo más sofisticadas y dirigidas, nosotros debemos de encontrar la forma de poder proteger nuestras organizaciones y nuestros colaboradores. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre los EDRs, cuál es su importancia y por qué en la actualidad están tomando tanta relevancia. Hay nuevos riesgos como son los usuarios y vectores de ataque nuevos como son temas de APTs, temas de exploit. Es por ello que nosotros como organizaciones debemos de ser más proactivas al momento de detectar y responder frente a estas amenazas. Muchos de nosotros contamos con soluciones o herramientas como son temas de antivirus, las cuales son herramientas de tipo preventiva. Ellas realizan bloqueos de amenazas por medio de firmas, las cuales ya son eventos conocidos. Los EDRs, Endpoint Detection and Response, son herramientas que se encargan de hacer un monitoreo constante a nuestra red y a nuestros archivos, y se encarga de hacer una clasificación de estos archivos para saber si son archivos conocidos o son archivos desconocidos o sospechosos. Estos archivos que son sospechosos o desconocidos, de forma inmediata él los sube a la nube para hacer una emulación como si fuera un usuario final, para poder identificar si son archivos maliciosos o no son archivos maliciosos. Mientras que el Machine Learning está aprendiendo todo el tipo comportamental de esta emulación. Cuando nosotros identificamos que el archivo es de tipo malicioso, la solución en todos los endpoints bloquea la amenaza. Si nosotros, por ejemplo, vemos que en un mes, 2 meses, nos envían nuevamente un correo electrónico con este adjunto o algún usuario llega con este archivo a la organización, la solución, como ya hizo la emulación, va a ser un bloqueo de forma inmediata. También nos permite tener una respuesta más rápida frente a los incidentes que nos están presentando para poder retornar a nuestro trabajo de forma normal en el menor tiempo posible. Es decir, que mientras nosotros estamos trabajando, la solución de EDR es capaz de poder bloquear y eliminar la amenaza. ¿Cómo funciona esto? Él puede, si nosotros nos vemos comprometidos dentro de una amenaza, puede volver a un punto de retorno antes del evento que se nos estaba presentando para no perder ningún tipo de información. Si ustedes quieren conocer más contenido de este tipo, por favor, suscríbanse al canal de Bisecure. Muchas gracias. El EDR. Y yo voy a seguir aquí ampliando, compartiendo con ustedes lo que tengo acá. A ver, aquí estoy. Bien, hablamos de EDR. Puede trabajar y lo que puede realizar a favor de nuestros archivos que son enviados. Vemos los roles y responsabilidades del CGCI. Vimos la responsabilidad que debe tener el gerente general, pero ese gerente general debe compartir un comité, porque él solo no va a estar.
Y en este comité se sugiere que esté siempre una persona de todas las áreas involucradas, porque la seguridad es de todo el negocio. Entonces, aquí está el comité de seguridad. El responsable del CSI es el CISO, el Chief Information Security Officer, o director de seguridad de la información. Si ustedes ven en internet un CISO, ¿no? Van a encontrar bastante información al respecto de él. ¿Qué tiene que ser un CISO, no? Mayormente, y como se entiende, la gente que es mucho más experimentada, dice que debe ser una persona técnica, muy técnica para estar en ese lugar, ¿no? Después, propietarios de activos y equipo de gestión de incidentes. Vamos a ver qué es un CISO y cuáles son sus prioridades que tiene que realizar. Acá está, lo vamos a ver CISO aquí. Ajá. Voy a poner aquí el CISO. Es un CISO, lo voy a compartir porque si no, no lo vamos a ver. ¿Dónde estás? Acá estás. Sí, hay volumen. Listo. ¿Qué es un CISO? Esta es la primera parte. La segunda parte la vamos a ver en otro momento. Aquí está. Lo voy a ampliar. ¿Qué es un CISO? El responsable de llevar a cargo este CGSI. Para este nuevo episodio de QuantiGuides, me gustaría que nos planteemos la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has pensado en qué hace un CISO? Si bien no todas las empresas tienen un CISO, las que lo tienen depositan en él la responsabilidad de desarrollar y crear una estrategia de seguridad de la información, una tarea que si sigues nuestro canal sabrás que hoy en día es bastante difícil de lograr. Pues bien, cuánticos, yo soy Araceli Valadez y el día de hoy te vengo a contar las 7 prioridades que nosotros creemos que un CISO debe tener en mente para hacer un cambio positivo en sus organizaciones y lograr el éxito. ¡Comencemos! Primero que nada, un pequeño disclaimer, y honor a quien honor merece. Estas 7 recomendaciones que estás a punto de ver están basadas en un ebook que es obra de Jaime Chanaga. Precisamente un CISO, en este caso de Fortinet para América Latina y el Caribe, a quien por cierto hace un tiempito tuvimos la fortuna de entrevistar en QuantiTalks. Si te interesa ver la entrevista completa, aquí arriba te lo dejo. Ahora que ya hemos pagado nuestros debidos respetos, comencemos. En el transcurso de los últimos 2 años hemos visto un cambio importante de las empresas, y es que han tenido que empezar a implementar nuevas formas de hacer negocios. Así es, te hablo de trabajar desde casa, o si quieres verlo así, trabajar desde cualquier lugar. Y esto conlleva a que la empresa te permita acceder a los sistemas desde el trabajo de manera remota. El trabajar de esta manera hace que utilicemos nuestras computadoras y celulares personales para acceder a los sistemas de la empresa, y eso hace que se multiplique por mucho la superficie de ataque de tu empresa. Es decir, tu empresa se queda más expuesta a los ataques. Tomemos un momento y preguntémonos, ¿cómo pueden los CISOs responder a estas amenazas actuales y crecientes para su empresa? Bueno, Jaime Chanaga nos deja saber su opinión con esta lista de 7 prioridades. Primero está el impulsar la velocidad y el crecimiento del negocio. En la mayoría de las empresas, la idea o implementación de la ciberseguridad llega de forma lenta o se toma como un elemento que se añade al negocio, algo así como agregarle papitas fritas a una hamburguesa. Ahora, los CISOs tienen un papel muy importante ya que pueden transformar la percepción de la ciberseguridad. ¿Cómo? Pues implementando la seguridad como parte integral en cada proceso del negocio. Ojo, para que rinda frutos debe de ser desde el inicio de los procesos. Realizar este proceso de implementación de políticas y marcos de ciberseguridad desde el principio de la construcción del software, la arquitectura y la infraestructura ayudará a la empresa a ser más resistente y ágil dentro de la ciberseguridad. Después está el tema de adoptar la famosa confianza cero. El acceso a la red de confianza cero, o CTNA por sus siglas en inglés,
Incluye la arquitectura, los marcos y los modelos que están basados en conceptos que validan la confianza, el acceso de usuarios y dispositivos. A manera de resumen, podemos decir que la confianza cero significa 3 cosas: verificación continua de los usuarios y dispositivos, creación de pequeñas zonas de control y concesión de un acceso mínimo a usuarios y dispositivos. Ahora, ¿por qué te comento lo anterior? Como mencioné al inicio, muchos empleados trabajan desde casa con sus propios dispositivos y las empresas están cambiando su ambiente tradicional a la adopción de la nube, y estos dos temas amplían la superficie de ataque, o sea que es más fácil para un hacker hacer de las suyas. Por ello, los ISOs que adopten las arquitecturas, marcos, modelos y soluciones de confianza cero ayudarán a sus organizaciones a ser más proactivas en la defensa y recuperación, incluso de amenazas más sofisticadas como el ransomware. Para continuar con las prioridades, tenemos que educar al equipo con nuevas habilidades. Los ISOs deben tener en cuenta que la educación en ciberseguridad es la mejor herramienta para mitigar los riesgos. Los empleados deben recibir formación recurrente sobre ciberseguridad y privacidad en línea. Así las empresas serán más resistentes a los riesgos cibernéticos. También se debe de tener en mente y enfocarse en la educación de ciberseguridad hacia los socios comerciales y los clientes. Recuerda, de nada sirve tener el mejor firewall si seguimos dando clic donde no se debe. Y esto no termina aquí. Como no deseamos que el video sea tan extenso y no sea tan cansado para ti, en el siguiente episodio de QuantiGuides te seguiré compartiendo más prioridades de nuestro querido amigo Jaime Chanaga. Así que si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Mi nombre es Araceli Valadez y recuerda que en Quanti simplificamos la tecnología para ti. Bien. En esta primera parte, como ustedes lo han escuchado de la señorita, el CISO está encargado de impulsar el crecimiento del negocio. Es su trabajo, impulsarlo. Bien, además, dice que debe estar el negocio y viendo la implementación de la ciberseguridad, tanto en políticas, en arquitectura, y la infraestructura que debe tener la red de esa empresa. Zero Trust, como lo mencionamos en la primera sesión, ¿no? Mejor es no darle todos los accesos, sino de a pocos, decirlo así, de a pocos, lo necesario para que él pueda trabajar. Y la educación en ciberseguridad tanto para sus empleados como sus socios comerciales y clientes. Fíjense. Ahora, el CISO, vamos a hablar de un ejemplo de ese CISO. El CISO coordina auditorías internas del SGCI. Va también el mismo CISO a los propietarios de activos, los clasifican su información, sea pública, interna o confidencial. El equipo de TI documenta y responde a incidentes de seguridad. Tiene que estar el CISO en todas esas actividades. Pero no anda solo, siempre está con equipo, tiene que trabajar con equipo. Y acá está la parte 2, de qué es el CISO y sus prioridades. Y hay puntos importantes, ¿ah? No crean, no toda empresa tiene un CISO. Lo que tiene los recursos, lo tiene, ¿no? Claro, la persona adecuada. Vamos a escuchar esa parte y vamos a ver qué más ofrece de un CISO. Aquí y me voy por aquí. Listo. ¿Qué más responsabilidades y prioridades tiene el CISO? Aquí va. Segunda parte del QuantiGuides, en donde te compartimos qué es y cuáles son las prioridades de un CISO, reveladas por nuestro querido amigo Jaime Chanaga, CISO de Fortinet para América Latina y el Caribe, quien en días pasados protagonizó uno de nuestros QuantiTalks, entrevista que te dejo en la parte de arriba. Bueno,
Ahora sí, cuánticos, yo soy Araceli Valadez y el día de hoy continuamos con la segunda parte de las 7 prioridades que nosotros creemos que un CISO debe de tener en mente para lograr hacer un cambio positivo en sus organizaciones y lograr el éxito. Siguiendo el hilo del video pasado, que si te lo perdiste te lo dejo en la descripción de este video, el tener una estrategia de seguridad en la nube debe ser prioritaria en la estrategia de seguridad. Las empresas están impulsando el gasto en la nube de manera creciente y lamentablemente este gasto no lleva la misma proporción con el gasto en la educación de los ingenieros y profesionales de seguridad. O sea, estamos gastando mucho en la nube y casi no gastamos nada en aprender a mantenerla segura. Mientras las empresas continúan acelerando el gasto en la nube, los CISOs no deben de subestimar los riesgos de seguridad que conlleva tener a personal poco calificado operando estos delicados sistemas. Continuemos con la automatización de la seguridad. Los CISOs deben considerar el desarrollo de una estrategia de seguridad que se apoye fuertemente en la automatización. No hablamos de solo automatizar la configuración, sino también que incluya la detección automática de incidentes, la investigación y las capacidades de remediación. Implementando la automatización de la seguridad con estrategias alineadas a los objetivos empresariales, las empresas podrán reducir la carga y el costo de los esfuerzos de cumplimiento y serán más ágiles y resistentes a los riesgos de seguridad actuales y futuros. También está el tema de invertir en seguridad OT desde ya, por su enorme ritmo creciente. Normalmente relacionamos la tecnología operativa con el sector energético, manufacturero o de transporte, y esto nos hace creer que mientras no nos dediquemos a eso, pues no es nuestro problema. Y hasta cierto punto tienen razón, sin embargo, la tecnología operativa se ha integrado a las infraestructuras de red, como por ejemplo la red 5G, y rápidamente se ha vuelto un riesgo crítico para muchas empresas, incluso fuera del sector industrial. Hoy en día, la mayoría de los sistemas OT están conectados a las redes informáticas y a Internet con el propósito de facilitar su gestión y operación. Lamentablemente, se cree que debido a esto carecen de los controles de seguridad necesarios para asegurar el acceso y las operaciones de estos dispositivos. Por último, pero no menos importante, las empresas de hoy en día necesitan una plataforma de ciberseguridad amplia, integrada y automatizada que proporcione administración y visibilidad centralizada y que pueda ayudar a los CISOs a reducir la complejidad de la seguridad, aumentar la eficiencia y automatizar en medida de lo posible la toma de decisiones, para que ellos puedan enfocarse a lo más importante, crecer el negocio de sus empresas. No hay que olvidar que la responsabilidad más importante que tienen los CISOs es la de educar, liderar y ayudar en la transformación digital de sus organizaciones. ¿Qué piensas de esta lista que nos compartió Jaime Chanaga? ¿Agregarías o cambiarías alguna prioridad? Déjame saber tus opiniones en la cajita de comentarios. Si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Mi nombre es Araceli Valadez y recuerda que en Quanti simplificamos la tecnología para ti. Gracias, Araceli, muchas gracias. Bien. Han visto los CIOs, o los CISOs, perdón, tienen una gran responsabilidad. Y acá. ¿Lo ven, no? Denis, sí lo ves, ¿no? La presentación. Hola. Sí, ingeniero. Sí se ve. Ok, gracias. Sí. Entonces, quiero ¿qué hace CISO? En la primera parte, algunos ejemplos cómo debe trabajar que hemos visto después del primer video, y este es el segundo video. Es un CISO y cuáles son sus prioridades. Fíjense, algunas son crear una estrategia de SCCI en la nube, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener gente muy especializada que maneje eso, no cualquier empírico o con poca experiencia. Debe ser una persona con mucha experiencia para manejar información en la nube. Ahora, crear una estrategia de seguridad para su empresa. Tiene que proteger toda esa data de su empresa, sus bases de datos, toda la parte de información que llega ahí y la que está ahí también. Y una estrategia de seguridad, ¿cuál sería? Automatizar. También crear plataformas de una ciberseguridad que sea amplia, integral, ¿no? ¿Y esto es para qué? Para aumentar una eficiencia en su organización y su equipo que tiene trabajando ahí,
¿Y esto para qué? Para que él se dedique a la primera parte que mencioné. Se dedique a impulsar el crecimiento del negocio. Eso tiene que realizar el tío. Acá hay una diferencia entre EDR y IDR que la hemos visto anteriormente. Si ustedes después lo pueden ver, esta es otra manera de enfocar este concepto. Vamos a hablar de políticas de seguridad de la información. Teniendo estas políticas, es una política de seguridad de la información. Es un documento de alto nivel que establece la intención y dirección de la organización respecto a la seguridad de la información que tenemos en la empresa. Tanto en base de datos, si lo tenemos en papel, imágenes, videos, audios, todo eso es importante en nuestra organización. Y tenemos un video respecto a esta política de seguridad. Ahora, ustedes dirán, pero si la empresa no tiene política de seguridad, es nueva, pero si está comenzando a crecer, hay que hacerlo. Esa política de seguridad. Comenzar uno por uno, esa parte de seguridad. Reunirnos. Formar un comité. Y ese es beneficio para todos, ¿eh? No solamente para el que es dueño de la organización, sino también uno de su trabajo. Cuida su trabajo también. Y también es una experiencia porque, quién sabe, ustedes tengan otra oportunidad laboral, ya tienen esa experiencia de ser un ISO 27001. Saben lo que es comité de seguridad. Se pueden integrar a ese comité de seguridad y puede rendir con su experiencia esas políticas que podemos hacer, ¿no? Eso es bueno para ustedes, no crean, conocer eso. Hay instituciones que no les gusta hacer estas políticas de seguridad porque dicen que quita tiempo, etc, etc. Ahora, esas reuniones ya no son tan largas, ¿eh? Son reuniones muy cortas. Pienso que ustedes han escuchado de metodologías ágiles. Esas metodologías ágiles nos permiten trabajar en toda institución. Están implementadas en diferentes sectores, ¿eh? O sea, en diferentes áreas de carreras. Y son más o menos, si son bien empleadas, las reuniones no duran más de una hora. Menos todavía, duran 15 minutos nada más de esas reuniones. Y solo son detalles puntuales que se tiene que trabajar ahí. Lo voy a compartir para que ustedes puedan ver estas políticas. ¿Está aquí? Sí, se va. Acá está. El procedimiento de seguridad de información. Acá está el volumen. Muy bien. Es aquí. Voy a meter esto de aquí. Las políticas y procedimientos de seguridad. Vamos a escucharlo. ¿Serán puros papeles? ¿Nada más? ¿Escrito? Vamos a ver. Saludos, mi nombre es Reini Rodríguez. En el siguiente video les voy a hablar sobre políticas y procedimientos de seguridad como proyecto para la materia de seguridad informática. Una política de seguridad informática es la descripción de un proceso cuya finalidad es proteger y asegurar la información que posee una empresa para asegurar su funcionamiento en el mercado. Las políticas consisten en dar a entender a los usuarios que la información que se posee es uno de los principales activos y el motor de intercambio y desarrollo en el ámbito de negocios. En las políticas de seguridad informática se deben tener en cuenta los siguientes elementos. El alcance de las políticas incluye las facilidades, sistemas y personal sobre el cual se aplica. Objetivos de las políticas. En ellos se establece qué se quiere lograr con las políticas implementadas. Descripción de los elementos. Aquí se desglosan los involucrados en su definición. Responsabilidades. Por cada uno de los servicios y recursos informáticos aplicados a todos los niveles de la organización. Requerimientos mínimos.
para la configuración de la seguridad de los sistemas que abarca el alcance de las políticas. Definición de violaciones. Establece qué no se debe hacer y qué se debe hacer dentro de las políticas. Sanciones. Establece la consecuencia al usuario por no cumplir con las políticas de seguridad. Responsabilidades de los usuarios con respecto a la información a la que tiene acceso. Un procedimiento de seguridad consiste en describir detalladamente cada una de las acciones a seguir en un proceso en el cual se garantiza la protección y prevención de situaciones que conllevan a asegurar la integridad física y la seguridad de la información que posee una empresa. Estos son importantes porque ayudan a detectar y reportar cualquier conducta sospechosa encaminada a cometer un delito ilícito e implementa las normas necesarias para contrarrestarlas. Los procedimientos de seguridad se aplican tanto en la estructura física como en la estructura lógica. Algunos de esos procedimientos puede ser la restricción al acceso a la infraestructura por parte de personas desconocidas. En la estructura lógica, un ejemplo sería implementar firewalls y algunas políticas de qué debe y qué no debe hacer el usuario en torno a la información y la estructura física. PKI o certificado de gestión. El PKI o llave pública es una infraestructura conjunto de herramientas y procedimientos necesarios para crear, administrar, distribuir y usar y revocar certificados digitales y administrar el cifrado de la llave pública. El propósito de una PKI es facilitar la transferencia electrónica de forma segura de información para la variedad de actividades de red, como comercio electrónico, banca por internet y correo electrónico confidencial. El PKI vincula las claves públicas con las respectivas identidades de entidades. La vinculación se establece mediante un proceso de registro y emisión de certificado en y por una autoridad de certificación. El certificado digital es un documento electrónico que se utiliza para demostrar la propiedad de una clave pública. El certificado incluye información sobre la clave, información sobre la identidad de su propietario y la firma digital de una entidad que ha verificado el contenido del certificado. Si la firma es válida y el software que examina el certificado confía en el emisor, entonces puede usar esta clave para comunicarse de forma segura con el sujeto del certificado. Autoridad de certificación. Es una entidad que emite certificados digitales. Un certificado digital certifica la propiedad de una clave pública por parte del sujeto designado del certificado. Esto permite que otros se basen en firmas o en afirmaciones hechas sobre claves privadas que corresponde a la clave pública certificada. Una CEA actúa como un tercero de confianza, en el que confían tanto el sujeto o propietario de la clave como el emisor del certificado. El formato de estos certificados está especificado en el estándar X509 o EMV. Control de acceso lógico. El acceso lógico es un acceso en red a través de la intranet o de Internet. Los puertos son distintos tipos de acceso lógico para entrar a un servicio de información, acceder a archivos, navegar en el servidor, enviar un correo electrónico o transferir archivos. Para controlar el acceso se emplean dos procesos. El proceso de identificación o diferenciador único se da cuando el usuario se da a conocer en el sistema, lo que le permite ser distinguido de otra persona. La autenticación es la verificación que realiza el sistema sobre la identificación de un usuario. Otros tipos de controles utilizados son los datos biométricos.
Estos se basan en características físicas como huellas dactilares, patrones de retina y geometría de la mano. Organizar los usuarios y las computadoras en forma apropiada, grupos de seguridad y roles. Debemos definir lo que son cuentas de usuario, grupos y roles, para entender cómo funciona el dominio en un sistema. La cuenta de usuario es la herramienta a través de la cual un individuo se identifica y autentifica con el sistema. Estas tienen diferentes componentes. Está el nombre de usuario, la contraseña y puede ser el rol, seguida de la información del control de acceso. Grupos. Son contenedores con otros objetos dentro de ellos como miembros. Estos objetos pueden ser objetos de usuario, de grupo, como de anidamientos de grupo y otros tipos. Los roles es una conexión con nombre de tareas que definen la operación disponibles de un servidor. Las definiciones de roles proporcionan las reglas que el servidor utiliza para aplicar la seguridad y con los cuales determina el nivel de acceso de los usuarios. Controles de seguridad apropiados para archivar e imprimir recursos. Para proteger los archivos de almacenamiento debemos implementar políticas que sirvan para garantizar la disponibilidad y seguridad de estos. Además, se deben organizar los servicios que estarán disponibles para los usuarios. Estos servicios pueden ser servicios públicos, privados e internos. Una vez la estructura de servicio está establecida, se procede a asignar los roles de usuario y cuáles serán sus privilegios dentro de la red. Luego se establecen las siguientes políticas de control de seguridad. Controles de acceso a archivos, protección de archivos con cifrado, uso de listas de control de acceso, uso compartido de archivos entre equipos, restricción de acceso a archivos compartidos, control de acceso a la red, mecanismos de seguridad de red y autentificación y autorización para el acceso remoto. Redundancia. La redundancia consiste en duplicar los componentes que realizan un trabajo crítico y cuya caída provocaría el caos en el sistema. A sabiendas de que el sistema informático manejará datos críticos, se establece la necesidad de mantener dicho sistema en funcionamiento de forma segura y continuada. Aquí es donde entra la redundancia. La planificación de redundancia se debe llevar a cabo con la planificación e instalación del hardware, para que ésta sea implementada una vez que se pone a funcionar el sistema. Para ello, debemos conocer cuáles son los componentes que podemos aplicar redundancia. Los componentes sobre los que se aplica redundancia son disco duro, parte lógica, el sistema que maneja información crítica tiene que estar en marcha y la información que se almacene debe estar seguro. Para lograr la redundancia en los discos duros se utiliza una técnica denominada RAID. El RAID es un sistema de almacenamiento de datos que utiliza múltiples unidades de disco duro o discos duros de estado sólido, entre las cuales se distribuyen o se copian los datos críticos del sistema. Esta técnica posee tres categorías: el RAID estándar, anidados y RAID propietario. Dentro de las categorías RAID estándar, las configuraciones más usadas son el conjunto dividido, conjunto espejo y conjunto dividido por paridad distribuida. También se debe tomar en cuenta la redundancia de alimentación eléctrica, que el sistema no puede apagarse de forma involuntaria por una caída de fuente de electricidad. Es por eso por lo que los ordenadores destinados a mantener y gestionar los datos de un sistema suelen incorporar una fuente redundante que avisará en caso de una caída de ellas y permitirá la sustitución en caliente de la fuente estropeada. Esto puede verse en los servidores de datos. Otra parte que se puede implementar con redundancia es la conexión a Internet. Se utilizan dos conexiones, pueden ser de dos empresas diferentes, y estas, cuando una de ellas se caiga, la otra seguirá funcionando y el sistema siempre estará en línea. Procedimiento de recuperación antidesastres, o DRP. Es un proceso de recuperación que cubre datos, el hardware y el software crítico
para que una organización pueda comenzar de nuevo sus operaciones en caso de un desastre natural o causado por un humano. Eso también debe incluir proyectos para enfrentar la pérdida inesperada de una persona clave dentro del sistema. El propósito es la protección de la información. Los siguientes factores son las causas posibles para planificar y recurrir a un procedimiento de recuperación antidesastre. Dentro de ellos están las catástrofes, fallos en el suministro eléctrico, interrupciones organizadas o deliberadas, sistemas o fallos del equipo, error humano, virus o amenazas y ataques informáticos, cuestiones legales, huelgas de empleados y pandemias. Para desarrollar un buen plan de recuperación de desastres se debe seguir el siguiente procedimiento. Desarrollar una política de continuidad de negocio, evaluar los posibles riesgos, análisis de impacto ante un desastre, estrategias de recuperación, capacitar al personal ante una posible eventualidad y mantener y mejorar el sistema o plan de recuperación de desastre. Algunas soluciones viables que apoyan un buen plan debe ser el respaldo de los datos en las nubes, doble conexión a Internet y fuente eléctrica para emergencia. Muchas gracias. Bien, como lo mencionó aquí el caballero, sí, es bueno tener una doble conexión a Internet. Es lo más sabio que puede realizar, pero también tiene un costo. Eso sí es verdad, tiene un costo. Hablando de redundancias, claro, de levantar si caemos, ¿qué tan rápido podemos hacer en nuestras políticas? Levantar, ¿no? En 20 minutos, 30 minutos, tenemos que realizarlo, ¿no? El respaldo en la nube y también tu respaldo de información. Puedes tenerlos en un disco de 1 TB, ¿no? Que son externos. Eso sí lo puedes obtener, claro, si entra en 1 TB. Ahora hay de 2 TB. Hay más, creo. De 2 TB, creo que he visto en el mercado, que está a un precio asequible. Y uno mismo puede crear su nube, ¿ah? Eso no hay ningún problema. Hay SSD también que uno los puede obtener e instalarlo en medio de sus puertos, ¿no? Una laptop, una PC, un SSD, como si fuera un USB, se lo puede usar sin ningún problema. Bien, esta política de seguridad de la información, como han visto ustedes en el video, hay varios pasos y por realizar. Nuestro amigo CISO tiene que estar listo para verlo, enfocarlo bien, pero hay personas que deben realizar eso, personas que deben conocer estos pasos. Ahora, eso debe incluir también objetivos generales de seguridad, compromisos con la gestión de riesgos, expectativas de cumplimiento para colaboradores y terceros, marco para establecer controles basados en el ISO 27002. Esta es una guía, 002, junto con el 27001, es una guía internacional de buenas prácticas, este 002, ¿no? Un catálogo de controles de seguridad para ayudar a las organizaciones a implementar y mejorar su sistema de gestión de seguridad de la información. Referencias a documentos específicos como clasificación, control de acceso, etc. Vamos a ver esto acá, por aquí. Muy bien. Un ejemplo de estas políticas algo simplificada. El primer punto es la organización protegerá la confidencialidad de los datos de clientes mediante controles de acceso y cifrado de información sensible. Todo acceso remoto debe usar autenticación multifactor. ¿Se acuerdan ustedes en la primera sesión? Los MFA. Todo incidente debe notificarse al equipo de seguridad en un máximo de 30 minutos. Ese es un ejemplo de política. Ser notificado. Pero aparte, tienes que saber quién es la primera persona que tiene que ser avisada. Al momento que tenemos estas incidencias, ¿quién es el primero? El que tiene que estar listo para ese acontecimiento o esa incidencia, ¿no? Y ahora, no nos olvidemos que nuestra información
No tenemos que enviarla. Simplemente agarras tu correo, agarras tu Word y la envías a tu socio estratégico, a un proveedor. No, ahora se cifran estos datos. Se tiene que enviar datos cifrados. Bueno, eso para decirlo un poco, para molestar a los hackers que lo reciben y no saben qué hacer con él porque necesitan descifrar ese dato y van a demorar en hacerlo. O no lo hacen, lo dejen, siguen buscando a empresas que no cifran sus datos. El cifrado de datos eh, garantiza bastante cuidado del mismo y es la seguridad para la empresa misma, sí, y para nosotros mismos también nuestra data. Porque a nadie le gustaría tener esa data paseando o en manos de otras personas, ¿no? Sino que llegue a su destino y que sea bien utilizada. Voy a poner acá, sí, lo compartí. Está aquí. Listo. Muy bien, lo voy a expandir y vamos a ver y escuchar este cifrado de datos. Uno más para el conocimiento. Aquí Kumo. Cuando se trata de proteger información sensible, muchas empresas piensan en contraseñas o permisos de acceso. Pero hay una capa más profunda, silenciosa y poderosa que puede marcar la diferencia: el cifrado de documentos. Y si aún no lo estás utilizando, estás dejando una puerta abierta. En términos simples, el cifrado transforma un documento legible en un archivo incomprensible para cualquiera que no tenga la clave adecuada. Es como ponerle un candado digital a tu información. Aunque alguien intercepte el archivo, no podrá leerlo sin esa clave. Pero ¿cómo funciona exactamente? El sistema utiliza algoritmos matemáticos para convertir los datos originales en una versión codificada. Cuando un usuario autorizado accede, el sistema aplica el proceso inverso, descifrando el contenido para mostrarlo como fue creado. Todo esto ocurre en milisegundos y de forma completamente transparente para quien tiene permiso. Hay dos tipos principales: cifrado simétrico y asimétrico. El simétrico usa la misma clave para cifrar y descifrar, mientras que el asimétrico utiliza un par de claves, una pública y una privada. Esta última opción es ideal cuando se necesita compartir documentos de forma segura con terceros sin comprometer la clave original. ¿Por qué es tan importante el cifrado en la gestión documental? Porque no basta con controlar quién entra al sistema. Hay que pensar en escenarios como descargas, respaldos, transferencias por red o accesos no autorizados. Si un documento cifrado cae en manos equivocadas, sigue siendo inútil sin la clave. Además, el cifrado es clave para el cumplimiento normativo. Regulaciones como el RGPD en Europa, IPA en el sector salud o ISO 27001 en seguridad de la información exigen medidas robustas de protección de datos. El cifrado ayuda a cumplir con estos requisitos y evita multas o sanciones graves. Otro aspecto a considerar es la protección de la información en movilidad. Hoy se accede a documentos desde teléfonos, portátiles o redes públicas. El cifrado garantiza que, aunque se pierda un dispositivo o se intercepte la conexión, el contenido siga siendo inaccesible. Y no olvidemos el valor reputacional. Una fuga de información puede afectar gravemente la imagen de tu empresa. El cifrado es una forma silenciosa pero efectiva de blindar lo más valioso: tu información. Con soluciones como OpenKM, puedes aplicar cifrado a nivel de documentos, conexiones y almacenamiento, integrándolo sin complicaciones en tus flujos de trabajo. Porque proteger no es esconder, es asegurar que solo quien debe acceder pueda hacerlo y nadie más. Para obtener más información o cualquier consulta, no dudes en contactarnos a través. Como mencionó, ¿no? Si no cuidamos nuestra data, nuestro prestigio también se va. Y creo que eso le pasó hace poco a un banco, ¿no? Aquí en la capital. Se mencionaba, no sé, no he averiguado mucho, que la data de sus clientes o las transacciones estaban disponibles, ¿no?
no sé qué habrá pasado, pero su prestigio ha sido tocado. Entonces, ellos tienen que nuevamente ganar ese prestigio, elevar, recuperar lo que han perdido. Habría gente que ha salido de esa institución por ese problema, por si acaso dicen, ¿no? Ahora vamos a entrar a la parte del punto de planificación del SGCI basado en riesgos. Hablamos de planificación del SGCI basado en riesgos. Hay conceptos claves de la planificación, ¿no? Son requisitos de las partes interesadas, determinación de riesgos, ahí hablamos un poco del ISO 31000, y oportunidades. Como mencioné, los riesgos pueden convertirse en oportunidades. Vamos a seguir escuchando y viendo acá otro video más que le va a decir eso. Establecimiento de objetivos del SGCI y selección de los controles del anexo A. ¿Acuerdan que hablamos del anexo A? Tenía 93 controles y 4 categorías. Aquí se tiene que trabajar con ellos. No se va a usar todos los controles. Algunos sí, otros no. Antes eran, creo, 134, 114, si no me equivoco. Ahora son 93. Está acá. Y que se usa en esta planificación. Y aquí vamos a hablar un poco del ISO 31000, que hace un apoyo tanto al 27005, un apoyo también al 27001, el cual estamos mencionando en esta sesión 2 de ese diplomado. Bien. Tengo que compartir, si no ustedes no lo van a escuchar. Ya, volumen, sí, tiene audio, sí. Todo se presentó aquí, sí está acá. Ok, listo. Muy bien. ISO 31000. Entendamos cómo trabaja junto con el 27001 y el 27005. Ahí va. En este video aprenderás sobre los principios de la gestión del riesgo. Para esto nos guiaremos de la norma ISO 31000. Te pido que nos apoyes suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo este video y regalándonos un like. De acuerdo a la norma ISO 31000, los componentes de la gestión del riesgo son los principios, el marco de referencia y el proceso. El propósito de la gestión del riesgo es la creación y la protección del valor de la organización, mejorar el desempeño, fomentar la innovación y contribuir al logro de los objetivos. Los principios proporcionan orientación sobre las características de una gestión de riesgos efectiva y eficiente, comunicando su valor, explicando su intención y propósito. Los principios son el fundamento de la gestión del riesgo y se deberían considerar cuando se establece el marco de referencia y los procesos de la gestión del riesgo de la organización. Estos principios deberían habilitar a las organizaciones para gestionar los efectos de incertidumbre sobre sus objetivos. Dentro de los principios de la gestión del riesgo tenemos integrada, es decir, que la gestión del riesgo es parte integral de todas las actividades de la organización. Estructurada y exhaustiva. Un enfoque estructurado y exhaustivo hacia la gestión del riesgo contribuye a resultados coherentes y comparables. Adaptada y ajustada. En el marco de referencia y el proceso de la gestión del riesgo se adaptan y son proporcionales
a los contextos internos y externos de la organización relacionados con sus objetivos. Inclusiva, la participación apropiada y oportuna de las partes interesadas permiten que se consideren sus conocimientos, puntos de vista y percepciones. Esto resulta en una mayor toma de conciencia y una gestión de riesgo informada. Dinámica. Los riesgos pueden aparecer, cambiar o desaparecer con los cambios de los contextos internos y externos de la organización. La gestión de riesgo anticipa, detecta, reconoce y responde a esos cambios y eventos de una manera apropiada y oportuna. Mejor información disponible. Las entradas a la gestión de riesgo se basan en información histórica y actualizada, así como en expectativas futuras. La gestión de riesgo tiene en cuenta explícitamente cualquier limitación e incertidumbre asociada con tal información y expectativa. La información debería ser oportuna, clara y disponible para las partes interesadas pertinentes. Factores humanos y culturales. El comportamiento humano y la cultura influye considerablemente en todos los aspectos de la gestión del riesgo, en todos los niveles y etapas. Mejora continua. La gestión de riesgo mejora continuamente mediante el aprendizaje y la experiencia. En nuestro próximo video continuaremos. Fíjense que él hace esa gestión de riesgos, ¿no? Sus puntos por realizar usando y como apoyo la 31.000, ¿no? Y nos permite trabajar en tus riesgos de nuestra organización. Como lo mencioné, sea grande, pequeña, mediana o pequeña, pero es nuestra organización. Y hay que trabajar en eso. Listo. Y estos objetivos dentro del GSI, haciendo usando este ISO 31000, deben ser medibles, alineados al negocio, supervisados y actualizados. Varía, nuestros objetivos sí van a variar, no se van a mantener perennes o estáticos, siempre son dinámicos. Ahora, nuestro objetivo, claro, hay un objetivo máximo que hace el dueño de la empresa, pero puede haber variaciones por ahí, depende de él también. ¿Cómo nos vamos a enfocar? Porque hay que ver los cambios, ¿sabes? Hay que aceptar los cambios. Ahora todo es muy dinámico, y hay que aceptar esos cambios. Uno dirá, pero ¿por qué hay que aceptarlos? Y tomarlo de la mejor manera y derrumbar. Como dice, alinearnos y seguir. Vamos. No quedarse ahí. Ejemplos. Hacen ejemplos. Vamos a ver acá. Reducir incidentes de phishing en 50% en 12 meses. Para ustedes, ¿qué es más peligroso, un phishing o un ransomware? Le dijo con curiosidad. En internet está la respuesta. Aumentar la disponibilidad de sistemas críticos al 99.9%. Hay que tener todo listo para cualquier incidente crítico, tener todo, nuestra data, equipos, y nuevamente seguir trabajando. Esa es la idea. Identificación y análisis, tratamiento de riesgos. Pasamos a la siguiente parte, que lo anexo A y el enfoque 25.005. Ahora, en esto vamos a hacer identificación de riesgos. ¿Qué conceptos? Procesos de reconocer activos, amenazas, vulnerabilidades e impactos que debe haber en esta identificación de riesgos.
Y vamos a identificar nuestros riesgos empresariales. Hay grandes empresas que en un momento no identificaron ese riesgo y han tenido problemas. Unas empresas telefónicas, unas empresas de automóviles, empresas tecnológicas al respecto. No podía identificar esos riesgos. Y al último de riesgo consumió. Otras no. Otras sí supieron reaccionar ante ese riesgo y hicieron mejoras en eso, en sus procesos y sus procedimientos. Aquí voy a compartirla para ustedes. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué me sale esto? Deja de presentar. ¿Algo estoy compartiendo? Ah, ya, no dejo de compartir. Esos riesgos empresariales. De vez en cuando no lo vemos, solo vemos cuando ya está el producto afuera. No lo hemos visto. Voy a ampliar aquí. Y aquí va. Identificación de los principales riesgos empresariales. En el mundo empresarial, el éxito no es solo cuestión de estrategia y ejecución. Hay un componente crítico que a menudo se pasa por alto: el riesgo. Cada empresa enfrenta riesgos que pueden amenazar su éxito si no se identifican y gestionan a tiempo. La identificación de riesgos es el primer paso crítico en la gestión de riesgos empresariales. ¿Qué es lo que puede salir mal? ¿Qué amenazas podrían poner en peligro los objetivos de tu empresa? Hoy te guiaremos a través de un proceso paso a paso para identificar los principales riesgos que enfrentan las organizaciones, desde los riesgos estratégicos hasta los operativos y financieros. Comencemos con los riesgos estratégicos. Estos son los riesgos que afectan la dirección general y la estrategia a largo plazo de la empresa. Pueden incluir cambios en el mercado, la aparición de nuevos competidores o incluso avances tecnológicos que puedan hacer que tu producto o servicio quede obsoleto. Miremos el caso de Nokia. En su momento, Nokia era líder en la industria de los teléfonos móviles, pero no anticipó ni respondió adecuadamente a los cambios tecnológicos que trajeron los smartphones, lo que resultó en su caída drástica en el mercado. Ahora pasemos a los riesgos operacionales. Estos riesgos se relacionan con las operaciones diarias de la empresa, como interrupciones en la cadena de suministro, fallos en la producción o incluso errores humanos. Considera el caso de Toyota, que en 2010 tuvo que realizar uno de los mayores retiros de vehículos en la historia debido a problemas operacionales en su proceso de manufactura. Aprender de esta experiencia llevó a Toyota a mejorar significativamente sus procesos de control de calidad. Los riesgos financieros son otro pilar crucial en la identificación de riesgos. Estos incluyen la exposición a la volatilidad en los mercados financieros, riesgos de crédito y cambios en las tasas de interés o de cambio. Un ejemplo notable es el de Enron, donde la falta de transparencia y el mal manejo de los riesgos financieros llevaron a una de las mayores quiebras en la historia empresarial de Estados Unidos. Este caso subraya la importancia de una gestión financiera robusta y transparente. Los riesgos de cumplimiento ilegales son aquellos relacionados con las regulaciones y leyes que deben cumplir las empresas. Ignorar estos riesgos puede resultar en multas significativas, litigios e incluso el cierre de la empresa. Un caso relevante es el de Volkswagen y el escándalo de las emisiones, donde la manipulación de los datos de emisiones llevó a la empresa a enfrentar multas multimillonarias y una grave crisis de reputación. Este es un claro recordatorio de que el cumplimiento no es negociable. Finalmente, los riesgos tecnológicos han cobrado cada vez más importancia en nuestra era digital.
Estos riesgos incluyen ciberataques, fallos en sistemas informáticos y pérdida de datos que pueden paralizar una empresa. El ataque de ransomware a Colonial Pipeline en 2021 es un ejemplo reciente que muestra cómo un fallo en la ciberseguridad puede interrumpir operaciones críticas y tener un impacto nacional. Este incidente recalca la necesidad de medidas de seguridad robustas y un plan de contingencia bien desarrollado. La identificación de riesgos es el primer paso, pero es fundamental porque permite a las empresas prepararse y mitigar esos riesgos antes de que se conviertan en crisis. Una vez que sabes cuáles son tus riesgos, puedes desarrollar estrategias para manejarlos y proteger a tu empresa. Una vez identificados esos riesgos, puedes manejar mejor, ¿no? Los riesgos por la redundancia y tu empresa también, acerca de esos riesgos. Y en riesgo hay de todo, ¿no? Y mi pregunta, hay una pregunta para ustedes. Si ustedes creen que el riesgo, la falta de agua de una empresa es un riesgo o no. ¿Sí, no? ¿Sí o no? A ver, hacen sus manos o no. ¿Sí o no? Claro. Sí, sí, Daniel, es un gran riesgo. La falta de agua. Caramba. Ahora, mayormente, si faltaría la luz, hay un corte de luz, se fue nuestro sistema. Cae realmente, claro. Si no tienes UPS, ¿no?, instalados para 30 minutos y poder trabajar ahí. ¿Exacto? Entonces, eso, sí. Bien, vieron esos riesgos empresariales, ¿no? Ahora, si ustedes revisan un poco también Internet, no que ha regresado nuevamente al mercado, pero con sus mismos equipos, ¿ah? Ellos han hecho un estudio y viendo esto de riesgo empresarial también, porque es un riesgo que ellos están corriendo, sus equipos claro, han mejorado, pero siguen manteniendo la forma de presentación. Llamadas, solo recibe llamadas, hace llamadas, puede tenerlo como un radio, y va enfocado a un nicho que ellos han visto, y está enfocado a un nicho de personas de tercera edad y a niños pequeños, ¿no? Porque, como ustedes saben también, hay un estudio también en Internet, a todo joven, dice que a partir de los 16, 17 años, bueno, depende del padre también, tiene un equipo, ¿no? Un Smart, o un teléfono con Android, etc. ¿No? Entonces, ahí va esa investigación que se realizó y ellos han lanzado sus equipos. Si ustedes buscan en Nokia, ahí van a ver los modelos que hay en el mercado. Ya ha regresado. Y es interesante, ¿eh? No crean, hay modelos muy interesantes ahí. Y algunos ya están pensando salir porque están cansados de ver muchos dibujitos, muchos colores. Mejor tener un teléfono simple, llamadas, recibir llamadas, hacer llamadas. Puedo enviar mensajes, sí. Es una tendencia, es. Usted lo puede revisar. Seguimos con unos ejemplos aquí, con nuestra identificación y análisis, tratamiento de riesgos. Tenemos activos, amenazas, vulnerabilidades y ese impacto que puede ocasionar, ¿no? Si hablamos de activo, hablamos de nuestra base de datos de clientes, que es muy importante. Sin una base de datos de clientes, ¿cómo trabaja una empresa que da servicios o da productos? ¿No? Una amenaza, un acceso no autorizado, ¿no? Y las vulnerabilidades, ¿no? Contraseñas débiles, ahí tienen que ver tanto nuestro multifactor, ¿no? O también el Zero Trust, que hablamos en otras sesiones, en la sesión 1. Y el impacto, fíjense, ese impacto que da, como mencioné, de este banco, tuvo problemas con su activo, su base de datos. Accesos no autorizados, entró un hacker a esa institución. Contraseña débil, encontró una debilidad y entró, hay una vulnerabilidad y entró por ahí.
¿Cuál fue el impacto? Pérdida de confianza. No sé si hubo sanciones, no sé. No he averiguado más, pero sí una pérdida de confianza. Eso sí lo ha obtenido. Pero ahora se la tiene que ganar nuevamente. Ellos dicen, bueno, lo que escuché en ese momento después, que no llegó a ciertas instancias con su data, pero tampoco dice que realmente eh, ha obtenido, ¿no? O lo ha obtenido, no sé. Ya averiguaré. En la próxima edición ya les diré algo, voy a averiguar. El análisis de riesgos, aquí vamos a ir al análisis, sí, consiste en evaluar la probabilidad y el impacto para determinar el nivel de riesgo. Por ejemplo, vamos a ver riesgos del robo de credenciales, de seguridad, de password, etc, etc. Una probabilidad es alta, puede ser porque si puede ser débil, es alta, el impacto es alto, el nivel es alto. Una caída del servidor, cayó el servidor central. Puede ser media, porque tenemos un backup, que siempre está actualizándose y puedo reemplazarlo. Cambio IPs y listo, mi servidor está arriba nuevamente. O sea, lo que tenga clusters. Si tiene cluster, los clusters son un grupo de servidores. Son 1, 2, 3, puedes tener 3 servidores, 5 servidores. Uno de ellos decae, los otros 4 siguen trabajando sin ningún problema. El que ha caído está en mantenimiento, reparándolo, cambiando los discos, etc. En un instante, allá está, se realizó el mantenimiento puede ser por ellos mismos o un proveedor o un tercero, entran nuevamente al sistema y convierten solamente en 5 nuevamente, trabajan esos 5. Siguen trabajando 5. El impacto es alto, por supuesto que se va a sentir eso, porque es un poco más lento, antes eran 5, ahora van a ser 4. El nivel sí es alto. Y las pérdidas de lock. ¿Y qué es un lock? Lo que dice la probabilidad es baja, el impacto es media y el nivel es medio. Un lock es un registro, es una bitácora. El log te permite registrar todas las actividades que realiza uno como usuario, ¿no? En el sistema de información. Ahí está tus accesos de usuario, ahí están las operaciones que realizas, están los errores, los cambios de configuración, ahí está todo. Te cuenta como una historia, los logs. Por eso les gusta mucho a la gente de auditoría esos logs, les encanta, porque ahí está todo. Se puede reconstruir todo con ese log. ¿No? Es una herramienta fundamental para la resolución de problemas, dice, monitoreo de sistemas, diagnóstico de fallos. Todo está ahí. Es un gran libro. Y hablando, siguiendo con esa identificación, vamos a la evaluación de riesgos, que vamos a comparar esos niveles calculados con criterios de aceptación definidas por la organización, definidas por ese comité que se ha creado, con cada persona de todas las áreas de la empresa, de la organización. Y estos ejemplos, vamos a hacer un ejemplo de evaluación de riesgos. Si vamos a riesgos altos, es un tratamiento inmediato. Si es un tratamiento, un riesgo medio, son controlados por medidas moderadas. Y si es bajo, puede aceptarse, ¿no? Podemos aceptar este riesgo bajo. Estos riesgos, esta evaluación de riesgos, aquí los voy a mencionar en 7 pasos para agilizar esta evaluación de riesgos. Por aquí me voy. Ya está. Usted también esa evaluación de riesgos. Y toda empresa tiene sus riesgos, ¿ah? Algunos. ¿Los riesgos siempre quedan perennes o desaparecen los riesgos? Aquí habla una señorita al respecto. Voy a compartirlo con ustedes. Para que puedan entender, lo pueden escuchar. Ya está el audio. A ver, a ver. ¿La imagen? Sí, listo.
¿Está compartido? Sí. Bien. Hola, hoy hablaremos sobre los 7 pasos para realizar la evaluación de riesgos bajo la ISO 27001 en tu organización. La evaluación de riesgos en ISO 27001 es un proceso dividido en 3 partes. En un principio, tu organización debe identificar los activos, las fortalezas y amenazas relacionadas a la seguridad de la información. Posteriormente, debe evaluar las consecuencias y probabilidades relacionadas a cada riesgo. Y por último, definir los controles que permitan eliminar o reducir el impacto. Una evaluación de riesgos completa es clave para asegurar un sistema de gestión ISO 27001 bajo los principios de integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. Para obtener resultados consistentes en este proceso, asegúrate de definir un método de evaluación adecuado y supervisa que las partes interesadas cumplan al pie de la letra el procedimiento. La norma indica claramente que todas las organizaciones deben llevar a cabo una evaluación de riesgos y deja en libertad la elección del método para hacerlo. Así las cosas, en este nuevo video aprenderás a realizar la evaluación de riesgos de la seguridad de la información en 7 sencillos pasos. Empecemos. Paso número 1. Define la metodología de gestión de riesgos. Una buena metodología de evaluación es aquella que incluye, entre otros, los siguientes aspectos: los requisitos de la seguridad de la información, los métodos para identificar los riesgos, los propietarios de cada riesgo, los efectos de cada riesgo sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, los métodos para determinar el nivel de impacto y ocurrencia de los riesgos, los recursos disponibles para el desarrollo de la evaluación de los riesgos, los criterios de aceptación, los activos de la información que se ven afectados. Paso número 2. Identifica los riesgos de la seguridad de la información. Dentro de la identificación de riesgos es importante que registres los activos de la información en un inventario. Define qué amenazas, por ejemplo, inundaciones, ciberdelincuentes, incendios, robos, entre otros, pueden afectar la seguridad de tu información. Determina qué tan vulnerables son tus activos de información. Paso número 3. Analiza la ocurrencia y el impacto de cada riesgo. Puedes categorizar un riesgo como importante cuando su probabilidad de ocurrencia e impacto son altos. Asimismo, esta relación te ayuda a definir el nivel de riesgo y los criterios de aceptación. Paso número 4. Evalúa el riesgo. Una vez identificado el riesgo y definida su ocurrencia, impacto y criterios de aceptación, es hora de evaluarlo. En este paso debes obtener como resultado 2 listas de riesgos, los aceptables y no aceptables. Los aceptables pasan a ser residuales y los no aceptables deben ser intervenidos dentro de un plan de tratamientos de riesgos con los controles que consideres adecuados para eliminarlos o mitigarlos. Paso número 5. Define el tratamiento de los riesgos. Entre las alternativas que tienes para dar tratamiento a los riesgos se encuentra eliminar el riesgo completamente, aplicar controles de seguridad sobre cada riesgo para modificarlo, transferir el riesgo a un tercero, aceptar el riesgo si éste cumple los criterios de aceptación. Ten presente que la decisión que elijas para controlar los riesgos debe corresponder a las características, recursos e intereses de tu organización. Además, es necesario que te apoyes en los controles del anexo A de la ISO 27001 para una mejor prevención de riesgos. Paso número 6. Elabora los informes necesarios. No olvides que los informes son la evidencia que demuestra que tu organización ha hecho las cosas. Por lo tanto, asegúrate de mantener todo debidamente documentado, especialmente lo relacionado con la declaración de la aplicabilidad. Documenta los controles que tu organización implementará y también aquellos que no. Frente a cada uno, justifica el porqué de la decisión. Los resultados de la evaluación de riesgos. Describe cómo se desarrolla la evaluación, cuáles fueron los criterios de aceptación, el impacto y la probabilidad de cada riesgo. El plan de tratamiento de riesgos. Dentro de este informe debes resumir los riesgos identificados y las acciones implementadas para su tratamiento, señalando los responsables y los recursos asignados.
Paso número 7. Monitorea y audita. Tu organización debe ejecutar auditorías internas periódicamente para mantener de forma consistente la seguridad de la información. Procura involucrar a todo tu personal dentro de estos procesos para evidenciar mejores resultados. ¿Qué detalles debes considerar antes de la evaluación de riesgos? Antes de llevar a cabo la evaluación de riesgos, debes diferenciar claramente una amenaza de una vulnerabilidad con el contexto de la ISO 27001. Veamos en qué se diferencian. ¿Qué es una vulnerabilidad? Son los defectos o fallas presentes en un activo que ponen en riesgo la seguridad de la información. Por ejemplo, contraseñas mal gestionadas, procesos de eliminación de datos erróneos, condiciones ambientales inapropiadas, cableado inseguro, gestión de cambio y acceso inadecuado, falta de mantenimiento, error en las pruebas de software, ausencia de políticas de control de acceso, falta de auditorías internas, descontrol en la descarga de Internet, falta de compromiso y motivación de los empleados. Ahora bien, ¿qué son las amenazas? Las amenazas son situaciones externas que maximizan una vulnerabilidad afectando directamente la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Por ejemplo, acceso no autorizado a los activos de la información, exponer la información confidencial, daños causados por personas ajenas al sistema, alteración de la información en las pruebas de penetración, pérdida de registros, desastres naturales, desastres causados por personas, grupos ilegales o desorden social, revelación de contraseñas, fallas de mantenimiento, fraudes, daños en los equipos, errores en las actualizaciones, uso inadecuado del activo. Algunos consejos que pueden ayudarte para una evaluación de riesgos exitosa. Motiva a tu personal a participar activamente en este proceso. Construye canales de comunicación entre las partes interesadas. Escucha las ideas de tus empleados. Analiza los riesgos a partir de su naturaleza, tipo e importancia. Aborda la evaluación de riesgos dentro de una misma metodología en toda la organización. Desarrolla un análisis de causas para definir, comprender e intervenir los riesgos. Conclusión. El entorno en el que tu organización se desarrolla es dinámico y poco predecible, lo que significa que cualquier cambio externo puede ser un gran riesgo para la seguridad de tu información. En este sentido, mantener una evaluación de riesgos constante te ayudará a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, centrándote en las áreas que más lo necesitan y llevándolas a un nivel más alto de mejora continua. Te invito a escribir en los comentarios el tema que te gustaría que tratemos en nuestro próximo video. Dale me gusta. ¿Qué les parece esto? Esta evaluación de riesgos. ¿Cierto? Ahí veo varios manitos. Es verdad, esta evaluación de riesgos, vaya, ¿a qué nos lleva a tener esta información, no? Y hay pienso que la última parte del video mencionó la señorita que es escuchar, ¿no? A las personas, ¿no? Te puede decir un riesgo que tú no has visto de las perspectivas, ¿no? De todos. Y esa persona te lo está diciendo, ¿no? Y de verdad tiene razón, ¿no? De esa perspectiva no la hemos visto. Conversar con ellos, analizar esa perspectiva, ¿no? De ese riesgo. Eso también es importante, ¿verdad? Porque hay gente que puede estar, o personas que dentro del comité te dan las ideas, pero hay personas que están fuera, que conversando con uno te puede dar esa idea de que no hemos visto ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, ese del agua, ¿no? Hay unas empresas que no lo toman mucho en sus riesgos, ¿eh? Y eso es un ejemplo que yo le di. Si lo toman. Fíjense, este tratamiento de riesgos, hablando del ISO 27005 y el ISO 27001, fíjense, en esta figura que está, el ISO 27001 es la gestión de la seguridad de la información. Se complementa justo con la gestión de riesgo de seguridad de la información, que es la 27005. Y se apoya junto con la gestión de riesgos, que es el ISO 31003. Trabajan juntos.
pero apoyándose a la gestión de la seguridad de la información. Ahora, este tratamiento de riesgos, a que esas opciones que da este tratamiento de riesgos es de reducir, evitar y transferir y aceptar esos riesgos, ¿no? Hay métodos, por supuesto que hay métodos, no métodos para hablar de estos riesgos. Hay uno que es la matriz de riesgo que he visto que más se usa, hay otro que es el Williams-Tedfine, ¿no? El Mosler, la norma VAS, hay uno que es el queso suizo que primera vez que lo he escuchado, que lo he visto ahí en un video, pero más usan esta matriz de riesgo. A ver, eso sí, más usan esta matriz de riesgo, y es bueno que ustedes también lo conozcan. Hay hojas de Excel también desde matriz de riesgo. Ustedes lo pueden bajar por internet y lo pueden usar. Sin ningún problema, lo pueden usar. Pero voy a ponerlo acá, voy a compartirlo si no, no lo van a ver. Bien, está aquí así. Bien, lo voy a ampliar un poco. Y vamos a ver este método. Bienvenidos a esta nueva edición del ABC de HC. En este capítulo revisaremos algunos métodos para evaluar los riesgos. Antes de iniciar, recordemos que la evaluación de riesgos consiste en valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, a partir de criterios o valores definidos tanto para la probabilidad o frecuencia de ocurrencia como para la severidad o gravedad de las consecuencias. Ahora bien, ¿qué métodos de evaluación de riesgos existen? Existen 3 métodos generales para la evaluación de riesgos: evaluación cualitativa, evaluación semi-cuantitativa y evaluación cuantitativa. Veamos cada uno. Evaluación cualitativa. Este método evalúa los riesgos utilizando criterios de probabilidad y severidad netamente cualitativos, como son la probabilidad, que puede ser baja, media, alta; la severidad, que también puede ser baja, media, alta. Existe también otro tipo de valoración cualitativa que contempla a la probabilidad como baja, media o alta, y para las consecuencias ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Evaluación semi-cuantitativa. Este método evalúa los riesgos utilizando criterios de probabilidad y severidad cualitativos y numéricos, a través de una probabilidad improbable, remota, ocasional o frecuente, y una severidad insignificante, dañina, crítica o catastrófica. Evaluación cuantitativa. Este método evalúa los riesgos utilizando criterios numéricos, tanto para la probabilidad como para la severidad. Cada uno de ellos cuenta con una descripción cualitativa, lo que ayuda a un mejor uso de la matriz de evaluación de riesgos. Probabilidad. Improbable que suceda, mayor a 10 años. Remoto o raro que suceda, de 1 a 10 años. Ocasional o podría suceder, de 1 a 12 meses. Frecuente o ha sucedido, 1 mes. Muy frecuente o común, a la semana. Severidad. Menor. Pérdidas menores a 1000. Temporal. Pérdidas menores entre 1000 y 5000. Permanente. Pérdidas entre 5001 y 10000. Mayor. Pérdidas entre 10.001 y 50.000. Fatalidad. Pérdidas entre 50.001 y 100.000. Catastrófico. Pérdidas mayores a 100.000. Una vez que hemos hallado la probabilidad y severidad, haciendo uso de sus correspondientes criterios,
se debe hallar la combinación o producto de ambos valores. Los valores internos resultantes representan el producto de la probabilidad y la severidad. El nivel o los valores del riesgo se pueden obtener mediante la combinación o el producto de ambos valores, es decir, el nivel de riesgo R es igual al producto de la probabilidad P por la severidad S. Los criterios para evaluar probabilidad y frecuencia se muestran a continuación. Hay que tomar en cuenta que para evaluar el riesgo de manera objetiva y sistemática, se debe definir y establecer previamente una matriz de evaluación de riesgos que contenga los criterios de probabilidad o frecuencia y severidad o gravedad uniformes en toda la organización, los mismos que deben estar validados y aprobados por la gerencia. Si deseas información más detallada sobre qué métodos de evaluación de riesgos se ajustan a tu organización, validar tu metodología. Fíjense esas metodologías que hay. Y como les mencioné, hay una variedad de metodologías. Pero esta es una de las más usadas. He visto también otra que es usada y he visto bastante también en internet, esa de William Define. Algunas usan Mosler. Bien. Y hablando de estos, hablando del tratamiento de riesgo, vamos a hablar de un ejemplo. Vamos a mitigar. Como vamos a mitigar, vamos a implementar este factor, ¿no? Este multifactor para reducir accesos no autorizados. Vamos a evitar que los riesgos difíciles de manejar. Transferir, contratar seguros contra ciberataques. Transferir todo. O a medias, ¿no? Mitad a mitad. O transferir una parte nomás de ese riesgo. Aceptar un riesgo bajo de interrupción de un servicio no crítico. Es aceptarlo normalmente. Y aquí está el ISO 27005. Aquí veo unas figuras, ¿no? Cómo manejan su sistema. Llegó un problema y no saben cómo solucionarlo. O no tienen esas políticas definidas. Y sucede, ¿eh? Hay varias empresas que... Y así con esos problemas trabaja. Pero ahora ustedes tienen esa base. Si una de sus empresas ustedes tienen esos problemas. O implementar, o mejorar lo que ustedes tienen. A ver, tengo esto acá. Voy a compartir. Voy a compartir esto. Ya estoy acabando. Muy bien. Así, ya la compartí. Listo, ya está acá. Una relación. 27.005. Los incidentes no se gestionan solos. Se anticipan, se mitigan y se aprenden. ¿Qué es ISO/IEC 27005? Es la norma que proporciona directrices para la gestión de riesgos de seguridad de la información, en apoyo a ISO/IEC 27001. No define controles, sino cómo identificar, evaluar, tratar y monitorear riesgos, incluyendo riesgos derivados de incidentes. Hoy, nos sumergimos en ISO/IEC 27005. Relación de ISO 27005 con incidentes. 1. Identificación de incidentes como fuentes de riesgo. Los incidentes pasados y potenciales son fuentes de información crítica. Se deben considerar como eventos generadores de amenazas. Ejemplo, un ataque de phishing detectado debe evaluarse como una amenaza con probabilidad y consecuencias. 2. Evaluación del riesgo. Ciclo clásico. ISO 27005 propone las siguientes fases donde los incidentes juegan un papel fundamental. Fase rol del incidente.
Identificación de activos. ¿Qué activo fue afectado por el incidente? Datos, sistemas, redes. Identificación de amenazas. ¿Qué lo causó? EJ. Malware, error humano, ataque externo. Identificación de vulnerabilidades. ¿Qué debilidad permitió el incidente? Contraseñas débiles, falta de monitoreo. Evaluación del impacto. ¿Qué consecuencias produjo o puede producir? Pérdida de datos, daño reputacional. Determinación de probabilidad. ¿Con qué frecuencia? 3. Tratamiento del riesgo por incidentes. La norma sugiere tratar los riesgos derivados de incidentes mediante reducir la probabilidad, con controles preventivos como autenticación reforzada. Reducir el impacto, con backups, planes de contingencia. Transferir el riesgo, EJ. Seguros cibernéticos. Aceptar el riesgo, si es tolerable y monitoreado. 4 lecciones aprendidas igual a mejora continua. Después de cada incidente, se deben revisar los controles existentes, actualizar la matriz de riesgos, ajustar los planes de tratamiento, entrenar al personal en las causas y prevención. Incidente, análisis del riesgo, evaluación, tratamiento, monitoreo, prevención. ISO/IS 27005 en acción. Caso didáctico. Incidente. Acceso no autorizado a archivos financieros. Activo. Base de datos financiera. Amenaza. Ataque externo con credenciales robadas. Vulnerabilidad. Falta de autenticación multifactor. Impacto. Filtración de datos. Daño reputacional. Riesgo resultante. Alto. Tratamiento. Implementación de MFA y monitoreo de accesos. ISO/IS 27005 proporciona un marco para ayudar a prevenir este tipo de incidentes. En conclusión, comprender ISO/IS 27005 es crucial para una gestión eficaz de incidentes. No solo protege a su organización, sino que también genera confianza con las partes interesadas. ¿Listo para explorar más este estándar? Denise, ¿puedo tener 3 minutos más? Ingeniero, buenas noches. No, debido al tiempo ya no va a ser posible. En todo caso, podemos dejar el videíto. Entonces voy a terminar El por videíto aquí. para la próxima clase. Sí, sí. Ok. Voy a ir aquí. Hablamos de 27005. Voy a terminar con este último. Todo ello también lleva a una declaración de aplicabilidad que se llama SOA, que es un documento obligatorio que debemos tener aquí. Justifica la selección o exclusión de controles del anexo A. Saben que el anexo A tiene 93 controles en 4 categorías. No se usan todas. Algunas las vamos a excluir, ¿no? Por ejemplo, se incluye control de cifrado por exigencia legal. Se excluye seguridad física en sitios remotos, porque no se utilizan la seguridad física en sitios remotos. Hablamos un poco del SOA. Comenzaré en una próxima sesión con ese punto. ¿El riesgo puede convertirse en oportunidades? Por supuesto que sí. ¿Se puede convertir en oportunidades en un riesgo? Por supuesto que sí. Le dejo unas lecturas sugeridas. Lean, por favor, hay una relación ahí. Algunos la vamos a ver en algunas secciones, el NIS, el CIS. Una bibliografía al respecto. Y muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. Bien, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias por la sesión del día de hoy, estimados profesionales. Y debido al tiempo, quizás no nos alcanza para el tema de la ronda de preguntas, pero de igual manera, si es que tienen alguna duda o quizás queda alguna consulta para el docente, por interno nos pueden hacer llegar y con gusto se lo podemos mandar al docente y él también nos va a despejar esa duda que puedan tener. No se preocupen. Gracias, ¿sí? gracias. Nos estamos viendo en la clase. Muchas gracias, ingeniero. El link de asistencia ya ha sido compartido por el grupo, por el chat, y también va a ser compartido por el grupo de WhatsApp. Nos vemos en la próxima clase. El lunes estamos, nuevamente. Gracias. Hasta otra oportunidad. El lunes estamos. Gracias.
Sí, así es. Ah, correcto. También hacerle mención, estimados profesionales, que aún sigue vigente el valor promocional para la certificación, que es de 89,90. Pueden hacerla desde ya si desean, o ya saben que es hasta la última clase, hasta la última fecha, que es el día 22. Para que puedan acceder al material PPT que les ha mostrado el docente, tienen que realizar su inversión. No, Y no se olviden que las preguntas del examen están en estos videos, ¿ah? No se vayan a olvidar. Ahí está. Ustedes me lo van a responder. Gracias. Así es, ingeniero. Muchas gracias por la acotación. Así es, profesionales, así que para poder desear certificarse, o sea, separar sus certificados desde ahora y hacerlo aula virtual, comuníquese con nosotros al número del Debate Perú. Que tengan muy buenas noches a todos y un excelente fin de semana. Gracias. Hasta luego, Denise. Cuídense.